Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La UNESCO acaba de divulgar el estudio ERCE 2019, que es una evaluación que mide el aprendizaje de niños y niñas del tercer y sexto grado de 18 países de América Latina. El ERCE, que es Estudio Regional Comparativo y Explicativo, es el estudio de evaluación de aprendizaje más importante de la región. Y a propósito de la publicación de ese estudio que se hizo, las muestras se tomaron en el 2019, la BBC de Londres publica en su portal noticioso de internet un trabajo interesante, bastante extenso, en el que se recogen opiniones de especialistas con respecto a los hallazgos de ese estudio. Ese trabajo lleva por título 6 factores que América Latina debe tener en cuenta para mejorar la educación y cuáles son los 3 países que han logrado más avances. Por cierto, es una buena noticia que República Dominicana está entre esos 3 países que lograron avanzar. No el que más avanzó, pero definitivamente hubo avances. Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de este interesante reportaje, que dice lo siguiente. Los datos del estudio ERCE 2019 que acaba de divulgar la UNESCO revelaron que en 16 países de la región, 16 de 18 países, en promedio, más del 40% de los estudiantes del tercer grado y más del 60% de los de sexto grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencia fundamentales en lectura y matemática. Ese no es para nosotros un problema nuevo, porque ya en la versión de 2013 de este estudio nosotros salimos con graves deficiencias. Las pruebas fueron realizadas en el 2019 a unos 160,000 alumnos de más de 4,000 escuelas públicas y privadas en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El estudio reveló, por ejemplo, que los estudiantes en el nivel más bajo de desempeño en lectura, en sexto grado, no pueden inferir información, cuando para hacerlo deben conectar ideas que se presentan en distintas partes de un texto. Y los del nivel más bajo, en tercer grado, no pueden localizar información en un texto a menos que aparezca muy destacada. Yo creo que los resultados de este estudio son muy preocupantes para la región en 3 dimensiones, señaló a BBC Mundo Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Santiago. Una es que la región sigue obteniendo resultados bajos en temas que son fundamentales para poder seguir aprendiendo. O sea, cuando se detectan este tipo de deficiencias, lo que queda en evidencia es que el que la padece pues está en una situación difícil porque no tiene los conocimientos básicos para poder seguir avanzando. Es muy preocupante, no tenemos esas habilidades que nosotros llamamos fundamentales, sobre las cuales se puede empezar a avanzar en conocimientos más complejos.
La segunda preocupación grande es que en ese periodo que estudiamos, no vimos prácticamente como región avances en la mayoría de los países con respecto al estudio del año 2013. Hay un estancamiento en lo que tiene que ver con esas falencias. Solo 3 países mostraron avances respecto de sus resultados en la prueba anterior en el 2013, en todas las áreas evaluadas y para ambos grados: Brasil, Perú y República Dominicana. Perú y Brasil mostraron los avances más marcados. Para Uribe, este estancamiento en la región habla de una generación entera en riesgo de no poder desarrollar su pleno potencial. ¿Qué debe hacerse entonces? Y entonces, a continuación, aparecen 6 recomendaciones. Claudia Uribe aclaró que el nuevo informe no atribuye causas de la crisis de aprendizaje ni formula recomendaciones. Simple y llanamente es un diagnóstico. Y bueno, pues sobre las causas debemos iniciar una amplia discusión, porque se trata de un problema bastante grave, como dice esta especialista, muy pero muy preocupante. Las diferencias de puntaje entre alumnos dentro de cada país, este es uno de los 6 puntos que ella plantea como fundamentales para hacerle frente al problema. Compensar la desigualdad es la gran cuenta pendiente, plantea. Y dice que las diferencias de puntaje entre alumnos dentro de cada país llega a ser más del doble de la brecha entre distintos países. Quiere decir que hay internamente muchas desigualdades. En otras palabras, las escuelas no están cumpliendo con el rol de igualar oportunidades. Hemos fallado como sistemas educativos en hacer que la escuela logre compensar que las escuelas a donde van niños que llegan con desventajas por el bajo nivel económico y cultural, quizás de sus familias, encuentren en la escuela un ámbito en el que puedan nivelarse. Esto es muy preocupante porque la escuela está reproduciendo unas desventajas que ya traen los estudiantes. Yo siempre he dicho que es curioso que en un país usted tenga, incluso en el ámbito de lo público, centros de enseñanza de excelencia, porque en el caso de República Dominicana los hay. Y eso está demostrado. Las investigaciones así lo revelan. Y sin embargo, nosotros no somos capaces de estudiar esas experiencias con el objetivo de generalizarlas. Y a veces entonces nosotros traemos unos consultores y pagamos una suma de dinero fabulosa y probablemente tenemos la solución ahí. ¿Por qué hay centros de enseñanza que exhiben un buen desempeño? Uribe señaló que hay factores que promueven la necesaria nivelación, como el acceso a materiales educativos y tecnología. Segundo, formar y valorar a los docentes. Ese es otro aspecto fundamental. Para Uribe, el tema docente es un tema que tiene muchísimas dimensiones y que empieza desde a quién atraes tú a la docencia. Pues en la región, en las últimas, yo diría 2-3 décadas, la profesión sufrió un proceso de desprestigio y fue cada vez más difícil atraer personas con muy buenos niveles de formación. Eso nosotros aquí, pues con esos razonamientos nos hemos encontrado. Y es una gran realidad que toca directamente República Dominicana. Y eso nosotros, reitero, de eso estamos conscientes, de que aquí pues le dejamos la tarea de enseñar a gente que no tenía
otras opciones y no logramos reclutar lo mejor. No importantizamos la enseñanza y además de eso le pagábamos muy mal a nuestros docentes y eso se degradó. Nosotros en ese aspecto involucionamos. Algunos países han hecho mucho esfuerzo en poder revertir eso a través de incentivos, mejoras salariales, a través de visualizar el trabajo docente como una profesión de la importancia que tiene. Justamente ahorita en Chile se acaba de celebrar el premio al mejor docente del país. Y a nivel de política pública, por ejemplo, Perú ha hecho un trabajo muy importante y en toda la estructuración de su carrera docente, en elevar las exigencias también para la profesión docente, en invertir en que la carrera docente sea una carrera más sólida. Ese es un aspecto que es fundamental. ¿Por qué nosotros tenemos aquí, y eso las mediciones lo reflejan, los concursos que se han organizado ponen eso de manifiesto? ¿Por qué hay tantos profesores mal preparados? Tenemos que analizar cómo es que anda el proceso de formación de nuestros maestros. Pero además de eso, nosotros tenemos aquí un grave problema, y es que la Asociación Dominicana de Profesores se ha erigido en un obstáculo para que podamos reclutar al personal docente por concurso, para seleccionar de todo lo que está disponible lo mejor. Y ha habido problemas en el Ministerio de Educación para la organización de esos concursos. Y ahí hay unas quejas recientes que yo creo que son muy reveladoras. Esos son gravísimos problemas que impiden que nosotros avancemos en la formación del personal docente, porque la transmisión de conocimiento precisamente depende mucho de la calidad del transmisor, de la capacidad del transmisor para hacer que los conocimientos lleguen en forma comprensible a los alumnos. Tercer aspecto que se destaca en este estudio, en esta entrevista que se le hace a una experta educadora que analiza los resultados del estudio que acaba de publicar la UNESCO, el correspondiente al año 2019. Ayudar a los padres a ayudar. Otro aspecto también crucial. Nelly Palomino mencionó entre las acciones implementadas por Perú la realización de jornadas para encuentros con padres de familia en las que reciben capacitación y orientación de cómo ayudar a sus hijos e hijas para mejorar sus aprendizajes. Uribe afirmó que hay muchos programas que han intentado traer y acercar más a los padres a la escuela, pero no puede decir que sea una práctica común en América Latina. Y es algo crítico porque finalmente todo su desarrollo del lenguaje, de su actitud hacia aprender, de sus conocimientos del mundo, se inicia en el contexto de una familia. Eso es una verdad de apuño. ¿Cómo estamos nosotros en lo que tiene que ver con eso? ¿Qué estamos haciendo para lograr que haya un ambiente adecuado para el aprendizaje en el hogar, que los padres se incorporen al proceso de enseñanza? Porque normalmente la formación, una parte corresponde a los centros de enseñanza y la otra parte es el resultado de esfuerzos personales. Y en eso la familia juega un papel importante, un rol determinante.
sentar las bases, la importancia del preescolar. El estudio apuntó que los niños que fueron a un preescolar obtuvieron mejores resultados que aquellos que no tuvieron acceso a esa educación inicial. La educación preescolar es importante para todos los niños, pero más aún para los niños en donde en sus casas no hay un ambiente que ayude al desarrollo de sus habilidades. La educación preescolar cumple la función de estimular a los niños en una etapa crucial del desarrollo de su cerebro. Nosotros aquí hemos hecho algunos esfuerzos con las estancias infantiles. Creo que se ha avanzado un poco en eso, pero indiscutiblemente que tenemos mucha materia pendiente también en lo que tiene que ver con eso. Vamos a una pequeña pausa, volvemos en breve. El quinto aspecto, la quinta recomendación que se hace es saber en qué invertir. En el debate que acompañó al lanzamiento de ERCE 2019, el ministro de Educación de República Dominicana, estoy leyendo el reportaje de la BBC Mundo, que citaba en el segmento anterior, Roberto Fulcar señaló que debido a un amplio proceso de movilización social, se logró un significativo incremento en la inversión pública en educación que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto, casi el doble de lo que se venía invirtiendo anteriormente. Aquí, entre comillas, ponen la información siguiente. A efectos de comparación, el gasto público en educación como porcentaje del PIB, según datos del Banco Mundial del año 2019, fue de 7,6% en Noruega, 6,3% en Finlandia, 6,1% en Brasil, 5,1% en Perú, 12,8% en Cuba y 3,3% en Guatemala. O sea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pero no estamos entre los países que más invierten en educación. Uribe aclaró que la inversión por sí sola no es una solución. Todo eso requiere inversión, pero las inversiones solas no te van a resolver el problema. Realmente necesitas muchos conocimientos, tienes que aplicar ciencia, organizar un proceso educativo que tenga resultados y que nos prepare para lo que necesitamos estar preparados, que cada día es más complejo y más desafiante. Y el tercer aspecto es lo que tiene que ver con la carrera contra el tiempo. Recuperar a los niños después de la pandemia, porque la pandemia indiscutiblemente que con la paralización del proceso de la enseñanza generó gravísimos problemas y ahora todas esas lagunas hay que ver cómo se puede superar. Se pueden superar. Un nuevo estudio publicado el 6 de diciembre conjuntamente por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial presentó datos concretos, no solo estimaciones, sobre el impacto de la pandemia en las escuelas. El informe, titulado El estado de la crisis global de educación, un camino hacia la recuperación, señala, por ejemplo, que los alumnos en el estado de Sao Paulo, en Brasil, aprendieron solo
el 28% de lo que hubieran aprendido en clases presenciales y que el riesgo de abandono aumentó más del triple. La deserción escolar, sobre eso no tenemos informes precisos. En el caso de República Dominicana, pues se incrementó en el mundo entero como consecuencia de la pandemia. En el caso de México, datos de 2 estados indican pérdidas significativas de aprendizaje en lectura y matemáticas, y el impacto es peor en alumnos de hogares de bajos ingresos y niñas. Tanto en México como en Brasil, las pérdidas de aprendizaje fueron mayores en matemáticas que en lectura. Bueno, pues ese es parte, lo que he compartido con ustedes, de un extenso reportaje, repito, publicado en el día de ayer en el portal de BBC Mundo. A propósito de este informe ERCE 2019 que acaba de publicar la UNESCO y que arroja resultados muy negativos para 16 de 18 países que entraron en esta medición, lo cual es realmente un verdadero escándalo por la naturaleza del problema que se pone en evidencia. Cuando usted tiene dificultades para seguir avanzando, entonces eso plantea un tremendo reto, porque simple y llanamente usted no está en condiciones de asumir, de intentar avanzar en la comprensión de asuntos más complejos. No tiene para eso las herramientas del lugar. Entonces, pues aquí hay un tremendo desafío para los sistemas de enseñanza de nuestras naciones. República Dominicana, según el estudio, ha tenido una mejoría, pero los resultados no son muy alentadores que digamos. Vamos a la otra pausa, retornamos en un momento. En el portal de internet de Project Syndicate se publicó en el día de ayer un interesantísimo trabajo del profesor Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un brillante profesor universitario de la Universidad de Columbia, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como asesor de 3 secretarios generales de la ONU y actualmente se desempeña como defensor de los ODS bajo el secretario general Antonio Guterres. Ese trabajo se titula Evitando lo peor en Ucrania y Taiwán. Y yo quiero compartir con ustedes algunas partes de ese trabajo que se explica por sí solo. Dice lo siguiente: 2 peligrosos focos de tensión en Europa y Asia podrían llevar a Estados Unidos, Rusia y China a un conflicto abierto. La crisis de Ucrania y Taiwán pueden resolverse, pero todas las partes deben respetar los legítimos intereses de seguridad de los demás. Reconocer esos intereses de manera objetiva proporcionará la base para una reducción duradera de las tensiones. Piense en Ucrania. Aunque indudablemente tiene derecho a la soberanía
y la seguridad de una invasión rusa no tiene derecho a socavar la seguridad rusa en el proceso. La actual crisis de Ucrania es el resultado de una extralimitación tanto de Rusia como de los Estados Unidos. La extralimitación de Rusia radica en su anexión de Crimea en el 2014 y la ocupación del corazón industrial de Ucrania y Donetsk, en Donetsk y Lugansk. Esa es la región del Donbass. Pero esa reacción, esa decisión de Rusia tuvo que ver también con una maniobra del mundo occidental para sacar a Ucrania del área de influencia de Rusia. Esa fue la respuesta rusa a esos intentos. Sigue diciendo, Ucrania tiene un interés legítimo en integrarse más estrechamente a la Unión Europea y ha firmado un acuerdo de asociación con la UE a tal efecto. Sin embargo, el Kremlin teme que la pertenencia a la UE pueda ser un trampolín para que Ucrania se una a la OTAN. Estados Unidos también se ha extralimitado. En el 2008, la administración del presidente estadounidense George W. Bush pidió que se invitara a Ucrania a unirse a la OTAN, una adición que establecería la presencia de la alianza a lo largo de la frontera de Rusia en ese país. Esta provocativa propuesta dividió a los aliados de Estados Unidos, pero la OTAN, no obstante, confirmó que Ucrania podría eventualmente ser bienvenida como miembro y señaló que Rusia no tiene veto sobre quién se une. ¿Cómo usted, pues, lleva a la OTAN a la frontera, a la misma frontera rusa, en donde está la flota del Mar Negro? En donde está la flota rusa del Mar Negro. Ahí, a escasos kilómetros. Porque la flota rusa del Mar Negro, una parte importante está precisamente en Crimea, que fue la parte que se anexó Rusia, que pagaba un buen dinero a Ucrania por eso. Y ese es un asunto que Rusia nunca va a permitir. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque cuando lo consienta, ahí mismo está renunciando a jugar algún rol importante en el mundo. Y resulta que la OTAN ha ido estableciendo bases militares alrededor del territorio ruso. Y eso explica en gran medida el conflicto que se está viviendo. Ese es el meollo, el corazón de ese problema. Sigue diciendo más adelante. Sin embargo, los líderes estadounidenses que sostienen que Ucrania tiene derecho a elegir su propia alianza militar deberían reflexionar sobre la larga historia de su propio país de oposición categórica a la intromisión exterior en el hemisferio occidental. Más adelante, asegura que los países no pueden simplemente elegir sus alianzas militares porque esas opciones a menudo tienen implicaciones de seguridad para sus vecinos. Los problemas en Taiwán son similares. Taiwán tiene derecho a la paz y a la democracia de acuerdo con el concepto de política de una China, que ha sido la piedra angular de las relaciones de China con Estados Unidos desde los días de Richard Nixon y Mao Zedong. O sea, Estados Unidos, cuando normalizó sus relaciones con China, reconoció el principio de una sola China, que esa es una condición que China pone para el establecimiento de relaciones diplomáticas. Fue lo que hicimos nosotros cuando establecimos relaciones con China, reconocer ese principio, y nosotros rompimos las relaciones con Taiwán. Lo mismo hizo Estados Unidos en la época de Richard Nixon. Estados Unidos tiene razón al advertir a China contra cualquier acción militar unilateral hacia Taiwán,
ya que eso amenazaría la seguridad global y la economía mundial. Sin embargo, así como Ucrania no tiene derecho a unirse a la OTAN, Taiwán no tiene derecho a separarse de China. En los últimos años, sin embargo, algunos políticos taiwaneses han coqueteado con declarar la independencia y algunos políticos estadounidenses se han tomado libertades con el principio de una China. Luego, el presidente Donald Trump inició el retroceso de Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando dijo: entiendo completamente la política de una China, pero no sé por qué tenemos que estar sujetos a una política de una sola China, a menos que hagamos un tratado con China que tenga que ver con otras cosas, incluido el comercio. O sea, condicionando la aplicación de ese principio que antes había aceptado. Y ese cambio de actitud tuvo que ver con el crecimiento de la importancia del peso económico de China y de su desarrollo tecnológico y el reto que eso representaba para los Estados Unidos. Ese es el problema. Y entonces, así como Estados Unidos le mete presión a Rusia con Ucrania, también le mete presión a China con Taiwán. Luego, el presidente Joe Biden incluyó de manera provocativa a Taiwán en su cumbre por la democracia de este mes, luego de la reciente defensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, por la sólida participación de Taiwán en el sistema de Naciones Unidas. Tales acciones estadounidenses han agravado enormemente las tensiones con China. Una vez más, los analistas de seguridad argumentan que Taiwán tiene derecho a declarar la independencia y deberían reflexionar sobre la propia historia de Estados Unidos. Estados Unidos libró una guerra civil por la legitimidad de la secesión y los secesionistas perdieron. El gobierno de Estados Unidos no toleraría el apoyo chino a un movimiento secesionista en, digamos, California, ni tampoco países europeos como España, que se ha enfrentado a lo real en el País Vasco y Cataluña. Los riesgos de una escalada militar sobre Taiwán se ven agravados por el reciente anuncio del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que el fundamento futuro de la alianza incluirá contrarrestar a China, una alianza creada para defender a Europa Occidental de la invasión de una potencia europea ahora desaparecida. No debería reutilizarse como una alianza militar liderada por Estados Unidos contra una potencia asiática. La crisis de Ucrania y Taiwán se pueden resolver de forma pacífica y sencilla. La OTAN debería eliminar la membresía de Ucrania y Rusia. La membresía de Ucrania y Rusia debería renunciar a cualquier invasión. Ucrania debería tener la libertad de orientar sus políticas comerciales como mejor le parezca, siempre que cumpla con los principios de la Organización Mundial del Comercio. Del mismo modo, Estados Unidos debería dejar en claro una vez más que se opone firmemente a la secesión de Taiwán y no tiene como objetivo contener a China, especialmente reorientando a la OTAN. Por su parte, China debería renunciar a la acción militar unilateral contra Taiwán y reafirmar el principio de dos sistemas que muchos taiwaneses creen que se encuentran bajo amenaza inminente tras la represión en Hong Kong. Ninguna estructura global de paz puede ser estable y segura a menos que todas las partes reconozcan los legítimos intereses de seguridad de los demás. La mejor manera de que las principales potencias comiencen a lograrlo es elegir el camino del entendimiento mutuo y la desescalada sobre Ucrania y Taiwán. Yo creo que está clarísimo, un enfoque muy objetivo, bastante bueno, pero que lamentablemente no va a aceptar nunca Estados Unidos. Que alguien, alguna potencia, les rebase
sin hacer la correspondiente resistencia. Bien, permítanme hacer una pequeña pausa. En breve retornamos con el desarrollo de A Quemarropa. Con respecto al trabajo del profesor Jeffrey Sachs, que compartí con ustedes en el segmento anterior, yo creo que es importante añadir algunas cosas. El mundo tiene claramente hoy en día tres graves problemas, que son la pandemia del coronavirus, el calentamiento climático y las crecientes tensiones políticas derivadas de la competencia entre Estados Unidos y China y las contradicciones entre Estados Unidos y Rusia. Este último problema incide negativamente en los demás. De alguna forma se conectan estos tres problemas, porque las contradicciones entre estos grandes países impide una colaboración efectiva para hacerle frente a la pandemia. Ahora mismo las contradicciones entre Estados Unidos y China están gravitando, generan mucha incertidumbre en el mundo, inciden en los intercambios comerciales. Estados Unidos de alguna forma quiere contener a China y para eso está incluso condicionando la política exterior de los aliados, y para eso se convocó esa cumbre por la democracia. Yo digo que si seguimos por ese camino vamos a repetir la historia, y entonces en el pasaporte nuestro se incluirá aquella restricción que decía que el pasaporte era válido para viajar. Eso fue en el caso de República Dominicana, y yo llegué a tener un pasaporte con esa restricción. El pasaporte es válido para viajar a cualquier país del mundo, salvo a los de la órbita soviética. Entonces, a mí me parece que es algo claro dónde está el origen del problema. Con respecto a Rusia, recuerdo el señor Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad en un momento determinado del gobierno de Estados Unidos, uno de los grandes genios que más han influido en los últimos tiempos en la política exterior de Estados Unidos. Decía, Rusia sin Ucrania es un país normal, con Ucrania es una gran potencia. Y ese es el problema. El cerco militar de Rusia se completaría llevando las bases de la OTAN al territorio de ese país. Y yo creo que, como dice el profesor Sachs, es realmente una tremenda provocación, porque no es verdad que Rusia va a admitir eso. Y esa fue la respuesta del gobierno de Barack Obama, lo de Ucrania, luego de la irrupción en el escenario de Oriente Medio de Rusia, en un momento en el que Estados Unidos tenía todo listo para asestarle un golpe mortal al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Rusia se metió, impidió eso y cambió la situación en Oriente Medio. Y bueno, entonces le llevaron ese problema a su frontera con Ucrania. ¿Por qué Rusia concentra tropas en Ucrania? Que genera mucha mortificación y ha producido muchos pronunciamientos. Bueno, porque Ucrania ha concentrado también fuerzas militares en las cercanías de la región del Donbass, o sea, de Lugansk y Donetsk. Ahí es en donde están los asentados, los rusófilos, mayoritariamente gente de ascendencia rusa que siempre han vivido en Ucrania. Porque recuerden ustedes, Crimea fue parte de Rusia, y cuando en la época de la Unión Soviética se le cedió esa parte a Ucrania.
Y es precisamente esa parte que Rusia ha, ha invadido, llamémosle así, a pesar de que eso se le buscó una fórmula legal, pero indiscutiblemente que es una acción polémica, si no condenable. Pero es para Rusia una situación prácticamente de vida o muerte. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el temor, como decía Brzezinski, Jeffrey Sachs, es que Ucrania lance una ofensiva en esos territorios, que luego reciba apoyo occidental y Ucrania pase formalmente a formar parte del bloque occidental, con la posibilidad de que ahí se establezcan bases de la OTAN. Recuerden ustedes, estuvimos cerca de una conflagración mundial, de una guerra nuclear, por el hecho de que los soviéticos instalaron en Cuba unos misiles nucleares. Y esa decisión de la Unión Soviética fue una respuesta a una decisión de Estados Unidos de instalar armas nucleares apuntando hacia el territorio de la Unión Soviética en Turquía. Por tanto, eso pone en evidencia que hay asuntos que son de seguridad muy sensitivos y que sencillamente constituyen líneas rojas que los países tienen que convenir en respetar para que haya una estabilidad en el mundo y para que nos evitemos esa situación que estamos viviendo actualmente. En el caso de Taiwán, como dice también el profesor Sachs, bueno, pues Estados Unidos en su momento reconoció la existencia de una sola China. ¿Por qué lo hizo? Porque era conveniente para la política de Estados Unidos en su enfrentamiento con la Unión Soviética neutralizar a China y evitar que se sumara al bloque socialista, siendo China un país también de orientación comunista. Y eso, pues, con unas reformas que el gobierno chino convino en impulsar, hizo posible que Estados Unidos modificara su actitud frente al gigante asiático, terminara sus vínculos, sus relaciones con Taiwán y lo estableciera formalmente a China, incentivando la inversión estadounidense en territorio chino, que es lo que ha convertido la inversión extranjera a China en una gran potencia, principalmente la inversión extranjera. O sea, China ha logrado todo el desarrollo que tiene gracias precisamente a ese factor. Entonces, da la sensación de que ahora Estados Unidos, en su enfrentamiento con China, quisiera neutralizar a los rusos, y la presión en Ucrania de alguna manera obedecería al interés de un intercambio, como muchas veces se hace en el terreno de la diplomacia. Tú quieres tener tranquilidad ahí en Ucrania, yo te la puedo ofrecer, pero dame a mí tranquilidad y modifica tus relaciones con China. Ahora, ¿qué está teniendo esto como resultado práctico? Bueno, que Rusia ha buscado acercamiento otra vez. Recuerden ustedes cuando las sanciones aquellas duras contra Rusia, las sanciones económicas, Rusia firmó un gran acuerdo con China para el suministro de petróleo y unos intercambios ahí súper voluminosos. Ayer se produjo, o antes de ayer, una cumbre virtual, y ese es el anticipo de un reforzamiento de los vínculos entre los dos países. Y eso a mí me parece que no es bueno para Estados Unidos, porque a pesar de todas las escaramuzas y del peligro que es real de una gran conflagración, yo creo que las armas no son la solución. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nadie puede salir victorioso de un enfrentamiento militar. Rusia tiene poder suficiente como para
producir un desastre a nivel mundial. Imagínese usted una confrontación entre dos potencias nucleares. Eso sería tremendamente perjudicial para la humanidad y pudiera eso incluso poner en peligro la propia existencia del ser humano en el planeta. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.